Estamos. Estábamos viendo en nuestras dos últimas conferencias, o quizás las tres últimas, el modelo parental que nos lleva a fracaso en la vida. Y estábamos viendo cómo los padres que son sobreprotectores, eso quiere decir padres conductores, afectivos, negativos. Fíjense que es como contradictorio que sea afectivo, que es lo que debe ser todo padre, pero al mismo tiempo que es afectivo, es negativo, porque es un modelo de amor, afectivo, de amor, que quiere decir también reconocimiento. Es un modelo de reconocimiento, de amor, pero es negativo, porque no deja crecer, sino que se hace como indispensable al hijo para seguir sobreviviendo. Y por eso enseña con un modelo de conducta que es científico, pero que ellos no saben que lo están haciendo. Enseñan a modelar la conducta que los lleva a dependencia. Cuando el hijo se deja sobreproteger, se siente querido y aceptado. Cuando el hijo tiene alguna conducta que lo lleva a independizarse, se siente rechazado. Quiero decir, descalificado. Cuando uno descalifica a alguien, es la peor forma que existe de tratar a otro. Cuando uno descalifica a alguien, es como que se murió para uno. No existe. Y el mensaje ulterior, inconsciente, es: no vivas, muérete. Esa conducta te lleva a sentir que no eres querido, y esa conducta te lleva a sentir que o la cambias o te quedas sin nadie. Esto es bien importante. El padre sobreprotector, con esa característica que acabo de señalar, enseña al hijo, sin saberlo, pobrecito, sin saberlo el padre, pobrecito, enseña a que se siente inadecuado para ese padre darle reconocimiento, que sienta confusión para él darle reconocimiento, que se sienta triste para él darle reconocimiento. Darle reconocimiento vale decir darle amor. Que se sienta con miedo para él darle reconocimiento. Que se sienta con angustia para él darle reconocimiento. Que se sienta deprimido, una tristeza prolongada, para él darle reconocimiento. Que se sienta fracasado para él darle reconocimiento. Y esa es la expresión real. La orden inconsciente es: fracasa. Porque si fracasas, cuentas conmigo. Me tienes a mí. Esto es muy grave. Bueno, te estoy repitiendo el modelo parental que lleva a fracaso. El otro modelo parental que lleva a fracaso es el conductor desafectivo abandonante. Conductor desafectivo
es una figura parental, un padre que no da amor, que retira el afecto. Yo quiero que pongan mucho cuidado en eso que estoy diciendo de desafectivo, porque ahí está la clave del fracaso. Iba a decir de la mayoría, pero no voy a decir de la mayoría, voy a decir de todos los que fracasan. En esa palabra desafectivo. El conductor desafectivo abandonante es abandonante porque, bueno, hizo el hijo y se fue. O estaba allí, pero los padres pelearon y se fueron. Uno de ellos se fue. O estaba allí, pero es como que si no estuviera. Había desafecto. Desafecto quiere decir no reconocimiento, no amor. Es un padre que puede abandonar aún estando presente. Está presente y los muchachitos vienen a abrazarlo y él le dice, vayan para allá, hace bulla para afuera. Es abandonante. O los muchachitos vienen a abrazarlo y él le dice, cuidado, me ensucia. Vayan a jugar. O los muchachitos vienen a abrazarlo y él le dice, ya está bien, vayan para allá. Es importantísimo entender el criterio del conductor desafectivo abandonante. Puede ser abandonante porque se murió. No tiene la culpa de haberse muerto, pero es abandonante. Y eso es tan grave como el que se va y lo deja solo. El pobre muchito el pobre muerto no tiene la culpa de haberse muerto. Y el pobre muchito no tiene la culpa de haberse quedado solo. Pero para el resto de la vida, si no tiene un sustituto, un buen sustituto, y un buen sustituto, la palabra bueno, sustituto, quiere decir que es, entre otras cosas, afectivo, adecuado. Porque el afectivo inadecuado es el sobreprotector. El afectivo adecuado da amor y con ese amor enseña a crecer. Un buen sustituto de una madre que murió, por ejemplo, es una buena abuela. Y hago énfasis en decir buena abuela, porque es la que puede transmitir afecto incondicional. El afecto incondicional es el amor ágape de Dios. Lo doy porque lo doy. Pero si se lo doy porque era el hijo de mi hijita que murió, entonces no le estoy dando el afecto al nieto, se lo estoy dando al muerto. Y el nietico siente que no le están dando a él. Es idéntico, no lo había dicho nunca de ese modo, pero es idéntico a lo que yo he repetido muchas veces. Una mamá pobrecita, que cuando era niña, su mamá no tenía con qué comprarle nada. Eran muy pobres. Ella estudia, se prepara, se hace profesional, ahora ella tiene con qué comprarle al hijo. Ahora ella le compra a la hijita las muñecas que ella nunca le compraron. Le llena el cuarto de muñecas, se las guinda en la pared. Tiene todo tipo de muñecas. En una caja de muñecos de juguetes le llena la caja de muñecas. Pero cuando la muchita va a agarrar una muñeca para jugar, le dice, cuidado, la ensucia. La agarra, cuidado, la rompe. Y entonces la pobre muchachita ve a la muñeca y no se atreve a agarrarla. O ve y le hace así. No se atreve a tocarla.
O simplemente ella juega con una muñequita de trapo, toda esgreñada, sin cabello, con un brazo menos, una patica menos, y esa es su muñeca preferida. No la suelta. Es como un objeto fetiche que simboliza un objeto acompañante. Que con ese objeto ella no tiene miedo, se siente acompañada. Entonces, este es un muñeco. Las demás están guindadas allí, no las puede tocar, porque esas son de su mamá, que se las compró a ella, porque cuando ella era niña, nunca le compraron nada. Ahora le compro a mi hija para que no le falte lo que me faltó a mí, pero no dejo que juegue. Pues son mis muñecas. Es decir, estoy viviendo a los 40 años un modelo infantil de 3 añitos, cuando no me compraron muñeca. O hay algo peor, más grave. Le llena el closet o el escaparate de ropa nuevecita y costosas, y le quedan chiquitas sin estrenársela. Le quedan pequeñas sin estrenársela porque la va a ensuciar. Y cuando estrena uno porque va para una fiesta, le pone el vestido y la sienta en una silla al lado de ella. Cuidado vas a ensuciarla, cuidado vas a romper, cuidado esto. Y la muchachita dice, quítenme este vestido. Ese vestido no es de ella, eso es de su mamá. Y después, todos los vestidos, toda la ropa queda pequeña en el closet guindada. La tiene que regalar para comprar nueva ropa, que también le va a quedar pequeña. Esto es algo sorprendente. Sorprendente. Es pues una necesidad que el sustituto de la mamá sea una buena mamá. Y a veces la que no es buena mamá es la misma que tuvo el hijito, la misma que lo parió. No es buena porque en vez de criar a su hijita, se está criando a ella. Y si se está criando a ella, la hijita está abandonada. Es sorprendente. Son modelos emocionales internalizados a nivel inconsciente. Si no es una buena abuela, tendrá que ser una buena tía. Y repito, la palabra buena quiere decir capacidad para dar amor y dar ternura. Si no hay una buena tía, tiene que ser una buena hermana mayor. Hermana mayor quiere decir que tenga capacidad para cuidar a un niño. Porque a veces ponemos a una hermana mayor que tiene 1 año más que el chiquito o 2 años más que el pequeño. ¿Y cómo una muchachita de 7 años va a ser mamá de una hermanita de 6 años o de 5? No puede. Y lo grave es que cuando hacen eso, a ponerla a cuidarla, cuando ya esa muchachita crece y sea una mujer de 25 años, no quiere tener hijos. Porque el trabajo que tuvo cuidando a su hermanita es como los hijos que ella iba a tener. No quiere tener eso. Eso es como una tragedia. Porque para ella fue una tragedia tener la responsabilidad de criar a un hermanito 2 años menor. Entonces es importante lo que quiero decirle. Son modelos de padres que llevan al fracaso de vida. Yo le explicaba en la conferencia anterior que hay un tercer padre que lleva al fracaso de vida, que es un padre virtual. No existe en lo concreto, no lo veo, no lo oigo, pero lo fabrico en mi mente. Es un modelo virtual. Yo lo llamo, se lo expliqué en la conferencia pasada, una imagen pantalla del Padre. Una imagen pantalla del Padre
es un padre inexistente, pero que de algún modo el papá o la mamá fabricó una idea acerca del padre. Y puede fabricar, generalmente fabrica una mala idea, porque como se separaron, entonces tiene que buscar la forma, ¿cómo justifico la separación? Y cuando uno quiere justificar la separación, el bueno soy yo, el malo es el otro. Entonces puedo inventar las cosas más increíbles del otro para justificar que el otro es el malo. Puedo hasta inventar que es un asesino. Puedo inventar que es un, qué sé yo, un maltratador, un golpeador, un agresivo físico, un violador. Yo puedo inventar lo que sea con tal de justificar que el otro se fue o que yo voté al otro o que yo estoy solo. Increíble. Pero eso va a venir de modelos emocionales que ya existen y que están grabados en la cabeza de esa persona. Una imagen en pantalla es más fuerte, más poderosa que la realidad. Porque es una imagen psicológica. Y nosotros hemos dicho muchas veces, nosotros, digo yo, los psicoterapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los estudiosos de la mente, hemos dicho que la fantasía es más potente que la realidad. Y yo muchas veces le he dado a ustedes el modelo en otra conferencia de cómo es posible que una persona que mide 2 metros de alto, que tiene una musculatura de primer orden, ve una cucarachita muerta y sale corriendo. Hay hombres con una fortaleza física que si tú agarras una cucaracha muerta y se la tira, salen corriendo. Le tienen miedo a ese monstruo. Bueno, eso es como más extraño que ver que una mujer le tiene miedo a la cucaracha. ¿Cómo le va a tener miedo a un animalito muerto que no tiene ni pata ni ala, que está seca, pero sale corriendo? Esa es una imagen pantalla, creada a nivel inconsciente en mi mente. Yo puedo crear a un padre malo para protegerme yo. El malo es el otro. Y entonces el otro puede incluso que ver a su propio padre y que lo vea como bueno. Y puede que no entienda. Y puede que le diga a la mamá, o que le diga al papá, o que le diga a la abuela o al abuelo que lo está ayudando a criar. Puede que le diga, bueno mamá, yo no entiendo. ¿Por qué si mi papá es bueno y mi mamá es buena, por qué tuvieron que separarse? Puede que se lo diga al abuelo o a la abuela. Puede que se lo diga al papá. Si mi papá es bueno y mi mamá es buena, ¿por qué ellos tuvieron que separarse? Entonces, si se lo dice, se lo pregunta a un buen padre, el padre le va a decir, bueno hijo, hay cosas que no se entienden a tu edad. Pero cuando tú seas un hombre, tú lo vas a entender. Tu mamá es muy buena. Y ella me quiere mucho. Y yo la quiero mucho a ella. Pero hay cosas que siendo así no se entienden. Cuando tú seas un hombre, tú lo vas a entender. Yo tenía un paciente que me contó eso. Y después él mismo me dijo, cuando grande, que discutiendo con la mamá, siendo ya un hombre, le dijo, ahora yo entiendo por qué papá no te pudo aguantar. Porque él no podía vivir con la mamá. Entonces le digo, ahora yo entiendo por qué papáito no te pudo aguantar. Entonces eso es importantísimo. La imagen pantalla
que vamos a grabar, porque si la grabamos mala, vamos a funcionar con ese padre negativo. Y si la grabamos buena, vamos a funcionar con ese padre bueno. En este momento estoy hablando de los padres negativos que llevan al fracaso. Y uno de los padres que llevan a un mayor fracaso es la imagen pantalla negativa. Porque es una cosa totalmente loca. Y hay, oigan los señores, hay una imagen pantalla negativa de la pareja. De la pareja. Está la pobre mamadita y el pobre papadito, que no tuvieron una preparación infantil para tener pareja. Yo lo he dicho muchas veces en programas, en conferencias, en talleres, en grupos de terapia. Es más importante para tener pareja un hombre que tenga capacidad de proteger. Si no tiene capacidad de proteger, no tiene derecho a tener mujer. Eso es muy importante. Y una mujer no tiene derecho a tener marido si no tiene capacidad de amar. Fíjense que cambié el modelo, porque en el modelo de Dios, el hombre es protector de la mujer. Y en el modelo de Dios, la mujer debe amar a su marido. ¿Por qué digo que debe amarlo? Porque si no lo ama, no se sujeta. Y si no se sujeta, ya la pareja está rota. Si el hombre no sabe proteger a su mujer, ya la pareja está rota. Eso es bien importante. Hasta el punto que hay un modelo que yo lo podría meter dentro del modelo que le acabo de decir, de imágenes pantalla. Esto lo voy a decir con mucho temor, porque tendría que dar una explicación muy larga, que casi llevaría una conferencia a la explicación. Pero si un hombre tiene que proteger a la mujer, tiene que venir a ser como un padre para ella en algunos momentos. El hombre que no sabe ser padre de su esposa no está preparado para ser esposo. Estoy hablando buen padre. Y buen padre quiere decir que da su vida por ella. Y la mujer que no sabe amar al marido no se va a sujetar a él. Va a entrar en competencia. Vayan a ver esos programas que hay por allí de la guerra de los sexos. Es una competencia. Y Dios no diseñó al hombre y a la mujer para competir entre ellos. Dios lo diseñó para que se amaran. Y un hombre que ama a su mujer la va a proteger de él mismo. De él mismo. El día que la mujer comete una insensatez, quiero decir, una agresión, vamos a llamarla desafortunada, una agresión por un conflicto de ella, porque tengo un conflicto muy grave y agreda al marido de tal manera que es capaz que hasta de destruirlo. Si él sabe ser protector, guarda silencio, se aparta, se calla. Nunca le va a agredir. Nunca va a hablar mal de ella. Nunca se va a defender.
se puede defender, como Cristo nos enseñó, con el silencio. Como cuando Pilato le dice a Cristo, ¿por qué no te defiendes? ¿Tú no ves que yo tengo poder de vida y muerte sobre ti? Cristo siguió en silencio. Lo único que abrió la boca fue para decirle, si tienes poder sobre mí, es que del cielo se te ha dado. Y si Dios lo dio, Dios lo dio. Esto es bien importante, señores, porque este modelo, esta relación del hombre protegiendo a su mujer, significa también proveer, también dirigir en el Señor, guiar en el Señor, amar con el amor ágape de Dios, que puede dar su vida por el otro. Eso es la condición sine qua non para un hombre poder ser un buen esposo. Y una mujer necesita amar a su marido de tal manera que puede sujetarse a él, porque es ayuda idónea. No es menos que él, es ayuda idónea. Pero a veces no entendemos qué quiere decir ayuda idónea. ¿Para qué? ¿Para planchar? ¿Para lavar? ¿Para cocinar? No. Ayuda idónea es para poder dar hijos para el pueblo de Dios. Una mujer es ayuda idónea porque va a tener hijos con su marido para el pueblo de Dios. Dios preparó ese diseño de familia cristiana, en donde la cabeza es Cristo y la mujer viene siendo la iglesia de Cristo. Señores, la iglesia de Cristo es de Cristo. Señores, es de Cristo. Y entonces todos los que tenemos de alguna forma una posibilidad de orientar, quiere decir de servir a esta iglesia que es de Cristo, debemos tener como fundamento importante lo que significa esa unión, que es formar familia para Cristo. Y una familia para Cristo es una familia que está dentro de la protección de Dios. Y estar dentro de la protección de Dios significa que está bajo los parámetros de Él. Está allí siguiendo lo que es el amor ágape de Dios. Es importante, porque si hay conflicto aquí y los hijos salen fuera de la protección de Dios, van a entrar nada más ni nada menos bajo la influencia del enemigo. Si salen fuera, van a quedar expuestos a la influencia del enemigo. Y el enemigo es Satanás. Aquí está. Esta es la paila, la quinta paila donde vive él. Entonces es importante entenderlo. No vamos a ser hijos para que vengan a servir en la quinta paila. Vamos a ser hijos para que estén bajo la protección de Dios. Eso es indispensable. Para ello tiene que darse el hecho de que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Pero esa iglesia, que es una empresa para formar hijos para el pueblo de Dios, Él designa al hombre como cabeza de su mujer.
de su casa. La cabeza de la iglesia es Cristo, pero la iglesia tiene muchas casas distintas. La mía, la tuya, la del otro. Y la cabeza es el hombre, sacerdote de su hogar. La otra vez en una conferencia yo lo planteé, porque hubo una muchachita, cristiana ella, cristiano el novio, cristiano el papá, cristiano la mamá, los padres líderes de una iglesia. Entonces, ellos se enamoran, pues son cristianitos de la misma iglesia. Y van y hablan con el papá. Y como son cristianitos, el papá le da permiso. Y tienen sus amoríos. Pero no tienen capacidad. No tienen protección. Y cuando en la primera de cambio comienzan a acariciarse, las hormonas les ponen los ojos puyú a todo el mundo. Entonces tuvieron a punto de fornicación. Ella se frena porque es cristiana, él se frena porque es cristiano, pero quedan con una tortura y van a hablar con el papá que es cristiano. El papá lo comprende, los protege, que esto y que lo otro. Y bueno, no pueden hacer estas cosas, no pueden hacer estas cosas. Puro bla bla. ¿Cómo no voy a comer cuando tengo hambre? Si no quieren que yo coma teniendo hambre, no me pongan la comida cerca. O no vayan a hacer como en esa tortura que hay, que lo ponen a pasar hambre por 7 días y después le ponen la comida con una vista maravillosa y se la ponen ahí cerquita. Y el tipo come y se come toda esa comida, pues está desesperado por el hambre de 7 días. Y después que se la come, se da cuenta que la comida estaba salada. Ahora tiene sed. Ahora tiene que darle agua. Comprendan lo que yo quiero decirle. Entonces, el papá lo comprende, le dice que esto y que lo otro y lo aconseja. Pero le dice que tienen que ir a la iglesia a hablar con el pastor. Él es líder de una iglesia. Y la muchacha se craquea porque otros eventos, otras cosas que pasaron en la iglesia, entonces parece que lo confrontaban públicamente. Cuando ella me llama a mí, doctor, me está pasando esto, así, 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 así. Yo oigo el caso y le pregunto, ok, entiendo eso, pero ¿tú quién eres? Porque ella no me está identificándose para nada. Entonces cuando ella se identifica y me da su apellido, yo veo que el apellido es de un cristiano. Es un individuo que con mucha frecuencia me mandaba mensajes de texto a mi celular. Mensajes cristianos. Cuando yo veo quién es, yo percibo a esa niña como si fuera mi hija. Entonces le digo que quiero una entrevista con el novio, con ella y con la mamá. Iba a decirle esto. Y le digo que vayan, que no voy a hacerle una consulta costosa, pagada, sino que voy a dar como una consejería que no tiene nada que ver con consulta. Entonces, que fueran. Entonces me manda un mensaje que no puede ir, pues su mamá tiene una reunión en la iglesia. Ese día, esa hora. Te le digo, bueno, hija, ya tú hiciste lo que tenías que haber hecho. El sacerdote de tu hogar es tu papá. Y el sumo sacerdote tuyo es Jesucristo. Ya tú te arrepentiste, le pediste perdón a él y hablaste con tu papá y tu papá te dio orientación. Tranquilo, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Deja que Dios te hable a través de algunas personas. Y cuando Dios te hable a través de una persona, siente, coge la Biblia y espera que Dios te hable. En la conferencia yo le dije que no están preparados.
Pues son estudiantes. ¿Qué va a pasar si entran en un juego y salen con una barriguita? Se acabó el juego. ¿Me están comprendiendo? Se acabó el juego. Si tanto te ama, espérate que llegue el tiempo adecuado. Y cuando llegue el tiempo adecuado, resuelve. Lo que quiero resaltar es que si no tiene capacidad para proteger, no puede formar pareja. Y si no puede formar pareja, yo no puedo autorizarlo. Pero a veces el conflicto está en que la pareja está rota dentro de la cabeza de cada uno. Y ahí hay problema. Entonces, el modelo es este. No venga la mujer que por falta de amor no se puede sujetar al marido. Entonces dice, yo me sujeto a Dios, no a él. Si tú te sujetas a Dios, Dios te está diciendo, sujétate a tu marido. Si tú no te sujetas a tu marido, no te estás sujetando a Dios. Y la Biblia dice que la rebeldía de la mujer es como pecado de hechicería. Yo no me acuerdo ahorita el versículo bíblico que lo dice, pero se lo puedo traer en cualquier momento, o si por allí hay alguien que me lo dice. ¿Cómo dice? Entonces es importante entenderlo. La rebeldía es como pecado de hechicería. Entonces, si yo quiero formar un pueblo para Dios, yo debo tener estos parámetros. Esta es la familia que Dios ideó para él. Pero cuando hay el modelo de imágenes pantalla, es hay una pareja, papá y mamá, forman a este hijo. Es posible que ellos se vean bien en apariencia, pero los hijos ven que él está durmiendo en la sala, o que ella está durmiendo en el cuarto de los hijos, o que él está durmiendo en los cuartos de los hijos. Una apariencia. Pero ellos están viendo que ahí hay algo raro. La pareja está rota. Y la pareja está rota cuando no hay una buena comunicación entre ellos dos. Una buena comunicación es lo que acabo de decirle. Es una comunicación en amor, en entrega, en poder guardar silencio en un momento y apartarme y esperar el tiempo que bajaron los humos para acercarme a hacerle el planteamiento que tengo que hacerle. Esto es bien importante. Cuando yo estoy grabando dentro de mi cabeza una pareja dispareja, hay una imagen en pantalla. Cuando un padre se va, repito lo que dije antes, un padre se puede ir aún estando presente. No hay ternura, no hay afecto, no hay beso, no hay caricia. ¿Ustedes quieren formar una buena imagen de pareja en los hijos? Nunca lleguen el uno frente al otro sin abrazarse y sin besarse. Nunca se separe uno del otro sin abrazarse y sin besarse. Cuando están allí, cerca, nunca dejen de reírse. O por lo menos poner una mirada y una risa y una expresión dulce. Mi amor, mi amorcito. Ustedes me han oído en los programas de radio. Yo digo mi amorcito, mi amorcito. Yo tengo un amigo que es un pastor, que él me decía, cuando tú le dices 2 veces amorcito a una persona, que espere el trequichazo que le viene después.
mi amorcito, mi amorcito, mi amorcito, cállate, mi amorcito. Porque es una forma de decir suavemente, con afecto, a alguien algo que viene muy fuerte después. Pero que hay que decirlo fuerte. Entonces, una pareja se va a caracterizar porque hay amor ágape. ¿Qué es amor ágape? Voy a darle sin esperar nada. Voy a recibir sin que el otro espere nada. Voy a compartir dándome en el otro. Y cuando digo dándome, eso quiere decir que ya no somos dos, sino uno. Cuando le doy, me estoy dando a mí. Esto es bien importante. Una pareja, cuando es dispareja, que hay conflicto, que no hay ternura, que no hay abrazo, que no hay beso, que hay miradas duras, que hay crítica en el gesto o en el tono de voz. El hijo está grabando una imagen, pantalla negativa de la pareja. Y si yo grabo una imagen, pantalla negativa de la pareja, si soy hembra, voy a actuar como mamá actuó. Si soy varón, voy a actuar como papá actuó. Pero, señores, cuidado. En estas imágenes pantalla de pareja, es muy probable que uno de los dos falte. Yo se lo decía en una conferencia anterior. Una muchacha que va a consulta porque tiene 3 años sin poder pasar del primer año de una carrera en la universidad. ¿Por qué estoy fracasando, doctor? Tiene un modelo de fracaso. ¿Qué está pasando? Cuando se da cuenta, bueno, el papá no está, está con la mamá, el papá está ausente, el papá le daba ternura y le daba cariño, la mamá hablaba mal del papá. El objeto que ella internaliza como hombre es un objeto destruido, pero la mamá era una mujer desafectiva. Ella tiene en su cabeza, por un lado, una mamá que no la ama, porque, pobrecita, ella no tiene la culpa. Quiero corregir, no es que no la ama, es que no sabe amarla. No le enseñaron a amar, a dar amor ágape. Ella la ama a su modo. Pero un niño necesita ser amado con el amor ágape de Dios, un amor de servicio. Entonces, la mamá es desafectiva, no entra en contacto físico, no da ternura, no da amor. Y entonces, quien le dio amor y ternura fue el papá que se fue, del cual la mamá habla mal. Ahora, si ella ama a su papá internalizado, la mamá deja de amarla a ella, se hace enemigo de ella. Entonces, ella no tiene continencia de la mamá, que le da protección, porque lo que da protección es el amor ágape da protección. Cuando no hay un amor verdadero, el niño no se siente protegido. La protección viene de la característica del amor. El amor incondicional da protección. Entonces, si no se siente protegida, no se siente querida, porque ella, quien la amaba era el papá y ella ama a su papá, pero al mismo tiempo tiene rabia porque el papá se fue y la dejó. Ella
no concibe que el papá no la dejó a ella. El papá y la mamá se separaron. Ella no concibe que el problema es de los padres. Ella percibe el problema como de ella. Papá me abandonó. Entonces, el papá no podía ir a la casa porque encontraba la cara dura de la mamá. Dejó de ir. Entonces, ella se siente abandonada, no querida. Si se siente no querida, va a fracasar. Va a fracasar. Un hijo no querido tiene una puerta de entrada al camino del fracaso. Por eso es que nunca, nunca, nunca se puede hablar mal del padre ausente. Siempre, siempre tiene que hablarse bien del padre ausente, sea mamá o sea papá, el ausente. En la conferencia, 2 conferencias hacia atrás, yo le hablé del caso de la señora que abandonó a los hijos, abandonó al marido, porque el marido creyó que ella no lo iba a abandonar. Ella me lo dijo riéndose. Él creyó que yo no me iba a ir. Se rió. Entonces, yo le dije, lo que pasa es que él no conoce tu historia. No, él sí la conoce. No, pero no la conoce como yo. Ella me quedó viendo, porque yo no la conozco a ella, la estoy viendo por primera vez. Pero yo estoy viendo en su rostro el desafecto de la mamá. Estoy viendo la profunda tristeza del papá en relación al papá. Pero veo el desafecto de la mamá. Quiere decir que la mamá no daba ternura, no daba amor. Y yo le pregunté, ¿tú te criaste con tu mamá? Y yo, no. Ella me dejó con mi abuela. ¿Cómo que te dejó con tu abuela? Ella se fue y nos dejó con la abuela. Entonces, y yo le digo, ¿y tu papá? Bueno, nunca estuvo con nosotros, porque él tenía otra familia, una esposa y unos hijos. Ellos nunca supieron que yo existía. Mis hermanos nunca sabían que yo existía, y yo no los conocí nunca a él. Papá no dejaba. Él me visitaba, pero me daba cariño, que lo otro, ternura, pero no me llevaba nunca con sus otros hijos. Fíjense, le daba amor, pero era negada. Entonces, yo le digo, ahí está el problema. Tú tienes una gran rabia contra tu papá por lo que él hizo de abandono y por lo que tu mamá te dice de él. Entonces, no tiene nada raro que tú le estés echando la culpa a tu marido de lo que está pasando. Y ella le echaba la culpa al marido, que el marido le era infiel, le había sido infiel. Óigame algo, señores, que yo me quedé como impactado, porque el hombre va a una consulta. Ellos fueron a una consulta porque los mandó alguien, orientadora de los hijos, porque los hijos tenían problemas. Cuando el marido va a la consulta, me dice, doctor, yo no tengo ninguna otra mujer. Yo fui virgen para ella. Cógeme ese trompo en la uña. Y ella lo estaba acusando de infidelidad. Y el tipo nunca había tenido otra mujer sino ella. Fue virgen para ella. Entonces, yo creía que ella no se iba a ir. Y yo le dije, porque tú no conocías su historia. Si su mamá se fue y la abandonó, ella puede perfectamente abandonar a los hijos de ella. Si ella tiene tanta rabia contra el papá, puede perfectamente agredirte a ti, porque el papá no la reconoció, no la acompañó, no la cuidó. Ojo, yo se lo dije ya antes, al principio de la conferencia, puede haber sido que se murió, pero para un niño, un padre muerto es un padre abandonante. Él no tiene comprensión, que bueno, que se murió, pobrecito, no tiene la culpa. No,
el niño se siente abandonado. Entonces, esto es importante. Sigo insistiendo en el modelo negativo que algunas imágenes en pantalla dan en los hijos. Cuando tenemos imágenes, pantallas negativas, señores, eso hay que corregirlo en una buena relación terapéutica. Bueno, si en estos días una persona con una imagen, pantalla negativa del padre, del papá, porque el papá no era querido por la abuela, y además de que no era querido por la abuela, la mamá lo abandonó. La mamá entró en conflicto con él. Después el hombre murió. Pero cuando la mamá se encuentra con las hijas sola, se la manda a la abuela. Cuando se la manda a la abuela tenía rabia contra ese papá porque la hija se enamoró de ese hombre. O sea, una prohibición de pareja. Entonces, para vengarse de ese hombre que se llevó a su hijita, ahora ella, la vieja, perdón, la abuela, ataca a las muchachitas, pero las ataca con una forma de impiedad, de lo máximo de agresión que ustedes pueden imaginarse. Incluso llegó a quemarla. Entonces, es importante esto. Ese modelo está dentro. Si yo no, y tiene una imagen negativa de la figura